Desde el inicio de la historia humana, mucho antes de que existieran los templos, las leyes o los reyes, hubo una sola institución que dio sentido a la existencia. La familia no era una construcción social, ni un contrato legal, sino un pacto espiritual, una llama ancestral, que conectaba a los vivos con los muertos, y a los padres con los hijos, aún no nacidos. Las primeras tribus no se organizaban alrededor del dinero, ni del poder político, sino del fuego del hogar. Ese fuego no solo calentaba los cuerpos, sostenía el alma colectiva. Alrededor de él se contaban los mitos, se transmitía la sabiduría, se definía la identidad. La familia era el templo original, y cada padre era un guardián de lo sagrado. Pero desde el principio también existió una fuerza contraria, una sombra, que deseaba fragmentar ese núcleo para dominar al ser humano desde la raíz, porque quien controla la familia, controla al individuo, y quien rompe la familia, convierte al hombre en un ser aislado, manipulable y débil. La historia de la humanidad no es simplemente el avance del conocimiento, o la evolución de la tecnología, es en su núcleo más profundo, la batalla constante entre aquellos que quieren preservar el hogar, y aquellos que desean convertir al individuo en una unidad solitaria de producción y obediencia. Las primeras civilizaciones entendieron el poder de la familia mejor que cualquier imperio moderno. En Sumeria, en Babilonia, en Egipto, el linaje definía todo: la propiedad, el honor, la conexión con los dioses. La vida no pertenecía al Estado ni al mercado, sino a la sangre. Cada hijo era visto como la encarnación de los antepasados, un puente entre el pasado y el futuro. Romper la familia era romper el ciclo de la eternidad. Por eso, en las tablillas de arcilla más antiguas, ya se encuentran leyes que protegen la estructura familiar, no por moralidad, sino por supervivencia espiritual y política. Sin embargo, junto a esas leyes también surgieron los primeros intentos de controlar el hogar desde el exterior, no con guerras, sino con deudas, no con espadas, sino con números. Los templos que decían servir a los dioses comenzaron a registrar matrimonios, herencias y nacimientos. La familia, por primera vez, estaba siendo escrita, inventariada, administrada. Ese fue el primer paso hacia la idiocracia, transformar el núcleo sagrado de la vida en un dato, en un documento, en un recurso administrable por una autoridad externa. Cuando el templo registraba tu matrimonio, no era para bendecirlo, sino para vigilarlo. Desde ese momento, el hogar ya no pertenecía enteramente a la sangre, sino a un sistema superior que lo observaba. Y así, lo que había nacido como un pacto espiritual empezó a transformarse lentamente en una unidad política. Los hijos dejaron de ser una extensión del espíritu familiar, y se convirtieron en futuros soldados, futuros trabajadores, futuros contribuyentes. Las instituciones comenzaron a preguntarse, ¿cuántos hijos debía tener una familia no para su bienestar, sino para mantener el orden social? Mientras más grande era el imperio, más necesitaba debilitar la independencia del hogar para absorber su fuerza. En ese mundo, sin redes sociales ni pantallas, ya existía la primera forma de idiocracia, la sustitución del pensamiento propio por el pensamiento impuesto, porque allí donde se debilita la familia, nace el individuo sin raíces, sin memoria y sin propósito, un ser que no se pertenece a sí mismo, sino a aquello que le dicta el poder central. La idiocracia no es simplemente la celebración de la estupidez, es la anulación de la sabiduría ancestral, que solo la familia podía transmitir. No es que el hombre se vuelva tonto por naturaleza, sino que es desconectado del hogar, que era el centro de su inteligencia colectiva. Y así comenzó el mayor experimento social de todos los tiempos: separar al hijo del padre, a la madre del hogar, al linaje de su historia, porque un ser humano, desconectado de su origen, es mucho más fácil de moldear. Es el comienzo del hombre administrado, no el hombre libre que vive en su hogar, sino el individuo que pertenece al sistema. La destrucción de la familia tradicional no es un accidente moderno, es un proceso milenario, que empezó en el mismo instante en que alguien descubrió que el poder no se obtiene dominando territorios, sino controlando el alma del hogar. Este es el origen del conflicto que atraviesa toda la historia humana: la lucha entre el hogar como reino del espíritu y el sistema como fábrica de obediencia. Lo que vendría después serían siglos de guerras silenciosas, ideologías disfrazadas de progreso, entretenimientos diseñados para reír mientras el mundo ardía, y una cultura entera dirigida hacia un mismo fin: destruir al ser humano aislando su corazón de su hogar. Y así, sin que el mundo lo supiera, comenzó el lento colapso de la familia, no con un estallido, sino con un registro, una deuda y una promesa de orden.
La historia avanza hacia las tierras de Grecia, donde por primera vez el hombre se mira a sí mismo, no como parte de un linaje eterno, sino como el centro del universo. Fue allí donde la familia dejó de ser un recinto de lo sagrado, para convertirse en una institución cuestionable, moldeable, incluso prescindible. Los antiguos dioses que vigilaban el hogar comenzaron a ceder su lugar a la razón humana, y con ella surgió una nueva forma de pensamiento. El hombre ya no vivía para perpetuar el linaje, sino para buscar el placer, la gloria personal, la fama en la polis. Así nació el hedonismo, una ideología tan dulce en apariencia como mortal en sus consecuencias. Grecia fue la cuna de la filosofía, pero también el origen de la duda sobre la solidez del hogar. La figura del padre, antes vista como autoridad espiritual, comenzó a diluirse en los debates públicos de la plaza. Sócrates cuestionó el matrimonio tradicional. Epicuro predicó que el placer era el centro de la vida. Las tragedias griegas mostraban familias destruidas por el deseo, el poder o el ego, y mientras la filosofía buscaba elevar al hombre, el teatro lo acostumbraba a ver la ruina del hogar como espectáculo. Se sembró así la semilla del relativismo moral. Si la verdad es subjetiva, entonces también lo es la familia. Pero fue en Roma donde esta crisis alcanzó su máxima expresión. Al principio, el imperio se construyó sobre la familia romana, un núcleo rígido, disciplinado, con el pater familias como figura de máxima autoridad. La ley romana protegía la estructura familiar, no por virtud, sino por estrategia. El hogar era la fábrica de soldados, herederos y ciudadanos leales al imperio. Cuando la familia era fuerte, Roma conquistaba, pero cuando el placer se volvió más importante que el deber, Roma comenzó a pudrirse desde adentro. El Coliseo marcó el inicio de la idiocracia, masas hipnotizadas por el espectáculo, familias enteras reunidas no alrededor del fuego del hogar, sino frente a la sangre derramada como entretenimiento. Las madres dejaron de criar a sus hijos. Los esclavos se convirtieron en los verdaderos educadores del imperio. Las esposas abandonaron sus roles espirituales para competir en banquetes y fiestas. Los padres buscaron fortuna afuera, mientras el hogar se hundía en el vacío emocional. El matrimonio ya no era un pacto, sino una transacción temporal, un contrato fácilmente disuelto en busca de un placer más inmediato. Y mientras el imperio se entregaba al vino, a las orgías y a la ambición material, los filósofos advirtieron el desastre. Séneca, con voz desesperada, escribió que Roma estaba siendo devorada por su propia abundancia, que el exceso de entretenimiento había vaciado el espíritu del ciudadano romano, que la familia había perdido todo respeto, porque el placer había reemplazado la virtud. La idiocracia no nacía de la ignorancia, sino del aburrimiento, no de la falta de conocimiento, sino del desprecio por la sabiduría ancestral. Cuando la familia romana colapsó, también lo hizo el imperio. Las grandes bibliotecas ardieron, no por invasiones bárbaras, sino porque ya nadie las defendía. Los ciudadanos que deberían haber luchado por sus hogares estaban demasiado ocupados consumiendo espectáculos, acumulando lujos y burlándose de las antiguas virtudes. El imperio más poderoso del mundo cayó no por la fuerza de sus enemigos, sino por la debilidad de sus familias. Este fue el primer gran aviso de la historia. Cuando la familia se convierte en entretenimiento, el imperio entra en decadencia. Cuando la pantalla reemplaza al padre, cuando el placer reemplaza al deber, cuando el yo se vuelve más importante que el nosotros, el colapso es solo cuestión de tiempo. Y así, Grecia y Roma nos dejaron la primera advertencia apocalíptica. No hay civilización que sobreviva cuando la familia deja de ser el centro del alma y se convierte en un obstáculo para el deseo individual, porque el ataque a la familia no comenzó con armas ni leyes, sino con ideas que se disfrazaron de libertad, progreso y arte, pero que en su núcleo escondían el mismo veneno. El hogar ya no es el lugar de la verdad, sino una elección opcional del ego. En ese instante, el mundo dio un giro irreversible. La idiocracia tomó forma, alimentada por el placer, sostenida por el espectáculo, y aplaudida por aquellos que no sabían que ya estaban condenados. Mientras el imperio romano se desmoronaba entre la decadencia y el olvido, una nueva llama surgió entre las ruinas. La familia volvió a ser considerada sagrada, no por decreto imperial, sino por convicción espiritual. La irrupción del cristianismo no solo transformó el alma del individuo, sino que reconstruyó la arquitectura de la sociedad sobre un único pilar, el hogar como reflejo de lo divino. La familia ya no era un acuerdo humano, sino un sacramento, un vínculo sellado no por leyes humanas, sino por la voluntad de Dios. Por primera vez en la historia,
el matrimonio fue elevado por encima de los imperios, convirtiéndose en una columna que ni los reyes ni los ejércitos podían quebrar. En las aldeas medievales, el hogar era el centro de toda existencia. No había pantallas ni ciudades que dispersaran la atención. Todo giraba en torno al fuego, la mesa y la descendencia. La vida se transmitía en forma de historias sagradas, cantos antiguos, rezos colectivos. Cada nacimiento era visto como una bendición, cada unión como un acto de destino. La estabilidad del mundo no dependía de la economía, ni del Estado, sino de la fortaleza del hogar. Las familias eran talleres, escuelas, iglesias, hospitales, eran universos completos. Un padre no era simplemente un proveedor, era líder espiritual. Una madre no era un rol secundario, era la guardiana de la vida y el honor de la casa. Pero mientras la familia medieval alcanzaba su máxima dignidad, un nuevo poder comenzó a extender su sombra. La institución que decía proteger el hogar empezó a reclamar para sí misma el control sobre él. La Iglesia, que en su origen había defendido la familia frente a los imperios, comenzó lentamente a sustituir la autoridad del padre por la autoridad clerical. El matrimonio dejó de ser un pacto entre dos familias, para convertirse en un acto registrado, regulado y sancionado por la institución eclesiástica. La casa ya no solo pertenecía a la sangre, sino también a un poder superior que vigilaba y dictaba sus normas. Este fue el nacimiento del primer gran sistema de regulación familiar. Todo matrimonio, todo nacimiento, toda herencia debía pasar por el filtro de las instituciones religiosas. Lo que antes era sagrado por naturaleza, pasó a ser sagrado solo por permiso. Los padres ya no preparaban a sus hijos únicamente para continuar el linaje, sino para servir al altar. La obediencia comenzó a desplazarse desde el hogar hacia una autoridad externa, y aunque la familia seguía siendo el núcleo de la vida medieval, ya no era completamente libre, estaba siendo inscrita, contada, evaluada. Las guerras, las hambrunas y las pestes ensayaron su furia sobre Europa, pero las familias resistían, porque aún conservaban algo que ningún poder había podido arrebatarles: el sentido de trascendencia. El hogar no era una unidad económica, era un refugio del alma. Allí se lloraba, se celebraba, se rezaba, y se moría rodeado de seres queridos. El hombre medieval podía perder su tierra o su fortuna, pero no su linaje. La familia era eterna, más fuerte que los reinos, más poderosa que los ejércitos. Y sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, se preparaba la revolución más grande que la humanidad haya conocido. Una ideología que cambiaría la naturaleza de la familia, no desde la imposición violenta, sino desde una nueva promesa: la idea de libertad individual, como ruptura del deber familiar, una libertad que no liberaba al hombre, sino que comenzaría a separarlo de su hogar en nombre del progreso. Porque el verdadero ataque al hogar no llegaría con espadas ni con inquisiciones, sino con libros, con filosofías, que elevarían al individuo por encima de la comunidad, al deseo por encima del sacrificio, a la razón por encima de lo sagrado. El nacimiento del mundo moderno se gestaba en silencio, listo para transformar la familia en una herramienta del Estado, del mercado y de las ideologías. La Edad Media fue el último momento en que la familia fue reconocida como el corazón espiritual del mundo, el último bastión de una humanidad que aún entendía que sin hogar no hay identidad, sin linaje no hay futuro, y sin familia no hay civilización. El reloj de la historia comenzaba a moverse hacia un nuevo escenario, uno donde el hogar dejaría de ser el centro y se convertiría en un obstáculo para un nuevo poder que estaba por destruirlo todo, en nombre del progreso, de la igualdad y de la razón absoluta. El ocaso de la Edad Media no trajo simplemente una nueva etapa histórica, trajo una nueva forma de ver al ser humano. Por primera vez, el individuo dejó de pertenecer a su familia, a su linaje, a su comunidad, para proclamarse dueño absoluto de sí mismo. La Ilustración fue presentada como la era de la luz, de la razón, de la emancipación humana, pero detrás de esa luz radiante, se escondía una sombra que cambiaría para siempre el destino de la familia, porque al proclamar la soberanía del individuo, la Ilustración sembró la idea de que el hogar ya no era la esencia de la vida, sino una estructura opcional, que podía ser cuestionada, rediseñada, o incluso disuelta en nombre del progreso. Los filósofos ilustrados anunciaban una revolución intelectual. El hombre ya no debe obedecer tradiciones ni dogmas heredados. La familia, que había sido el vínculo sagrado entre generaciones, comenzó a ser vista como una cárcel emocional, una reliquia del pasado, un obstáculo para la libertad individual. Jean-Jacques Rousseau declaraba que la sociedad corrompía al individuo,
y que la familia era el primer instrumento de esa corrupción. Voltaire se burlaba del matrimonio como un contrato ridículo. Montesquieu proponía que el Estado debía intervenir en la crianza para formar ciudadanos racionales. La Ilustración no atacó a la familia con armas, sino con ideas que convertirían el hogar en un debate y no en un templo. Con la exaltación del individuo, surgió algo más poderoso que cualquier ejército: el concepto de derechos del hombre, una idea noble en apariencia, pero que pronto fue utilizada para desligar al ser humano de toda responsabilidad familiar. El individuo ya no era un eslabón en la cadena de la historia de su linaje, era una entidad separada, autónoma, desligada del deber con sus ancestros y sus descendientes. En ese momento nació la grieta que fracturaría siglos de unidad doméstica: el yo contra el nosotros, la libertad personal contra el deber familiar. La Revolución Francesa convirtió esta filosofía en fuego. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no solo destronaron reyes, también intentaron destronar al padre como autoridad del hogar. El Estado moderno se proclamó el verdadero representante del ciudadano, desplazando a la familia como núcleo social. Los hijos ya no pertenecían al hogar, sino a la nación. Los padres ya no eran guías espirituales, sino sujetos regulados por las nuevas leyes civiles. Fue el nacimiento de algo mucho más grande que una revolución política. Fue el nacimiento de la familia administrada por el Estado. La nueva narrativa afirmaba que para liberar al hombre, había que liberarlo de su hogar. Para liberar a la mujer, había que separarla de sus roles tradicionales. Para liberar a los hijos, había que sustraerlos de la influencia de sus padres y entregarlos a la educación pública, diseñada no para formar espíritus libres, sino ciudadanos obedientes. La escuela reemplazó a la familia como fuente de conocimiento, el Estado reemplazó al padre, la razón reemplazó a Dios. La estructura familiar aún existía, pero ya no era sagrada. Había perdido su inmunidad espiritual y se había convertido en una institución cuestionable, maleable, regulable. Fue aquí donde nació el primer gran proyecto ideológico global: reconstruir la sociedad desde arriba, comenzando por deconstruir la familia desde abajo. Las ideologías modernas, liberalismo, socialismo, comunismo, aunque opuestas en apariencia, compartían un mismo núcleo: la familia debe ser subordinada al Estado, o al mercado, al colectivo, o al individuo, pero nunca más ser soberana por sí misma. El hogar ya no era el origen del orden, era el obstáculo del nuevo orden. Esta fue la primera vez en la historia donde la destrucción del núcleo familiar se presentó como un acto de justicia, de progreso y de emancipación. La batalla ancestral entre el hogar y el poder externo comenzaba una nueva etapa, más sofisticada, más seductora. El ataque ya no venía en forma de conquista militar, sino en forma de idea. La idiocracia comenzaba a tomar forma intelectual: convencer al individuo de que la libertad consiste en romper sus raíces, destruir su hogar y vivir sin compromisos permanentes, transformar al ser humano en una entidad flotante, sin historia, sin destino, lista para ser manipulada por los nuevos arquitectos de la sociedad. Y así, el mundo entró en la edad de las revoluciones, pero lo que parecía el triunfo del pensamiento era en realidad el inicio de la mayor ingeniería social jamás concebida: una revolución silenciosa dirigida no a liberar al hombre, sino a desarraigarlo. La humanidad despertó en un mundo completamente distinto. Las campanas de las iglesias dejaron de marcar el ritmo de la vida, reemplazadas por las sirenas de las fábricas. El hogar ya no era el centro de la existencia, sino una simple estación de paso entre una jornada de trabajo y la siguiente. Con la revolución industrial, el ser humano no fue liberado, fue reclutado, y la primera víctima de este nuevo orden económico fue la familia tradicional. Durante siglos, el hogar había sido el lugar donde se cultivaba el alimento, se enseñaba el oficio, se transmitía el conocimiento y se perpetuaba el linaje. Pero con la llegada de las grandes máquinas de vapor y las ciudades industriales, el padre ya no trabaja para su familia, trabaja para una empresa. La madre ya no cuida el hogar, ahora cuida la producción. Y los hijos, por primera vez en la historia, dejan de ser bendiciones y se convierten en mano de obra barata. El hogar se vacía, la fábrica se convierte en el nuevo templo. Las ciudades se llenaron de chimeneas, que no solo expulsaban humo, sino que anunciaban el nacimiento de un nuevo sistema, el capitalismo industrial. Para que este sistema prosperara, había que romper el vínculo familiar, convertir al individuo en una pieza independiente y trasladable. La estabilidad del hogar era un obstáculo para la movilidad laboral.
la conexión con los ancestros, era un estorbo para la modernización. La identidad familiar fue sustituida por la identidad corporativa. Mientras los niños de apenas 8 años trabajaban 14 horas diarias en minas y talleres, los economistas de la época celebraban el progreso. La riqueza aumentaba, pero la dignidad desaparecía. El hogar se convirtió en un dormitorio colectivo, un refugio temporal, no un centro de vida. Las comidas familiares fueron reemplazadas por horarios de fábrica. El padre llegó a casa agotado, incapaz de educar. La madre dejó de ser guardiana del legado, para convertirse en fuerza laboral explotada. La crianza comenzó a externalizarse, primero a la fábrica, luego a la escuela, después al Estado. La idiocracia dio su primer salto industrial. El hombre ya no necesitaba pensar ni crear, solo obedecer una cadena de producción. La fábrica no solo moldeaba objetos, moldeaba mentes, enseñaba disciplina mecánica, sumisión cronometrada, pensamiento repetitivo, y así, el hogar, antes fuente de sabiduría ancestral, se convirtió en extensión del sistema productivo. El tiempo en familia se volvió un lujo. El silencio del hogar fue reemplazado por el ruido del progreso. Fue también en esta época cuando el concepto de familia empezó a redefinirse legalmente para facilitar la administración de la fuerza laboral. Las leyes de herencias, matrimonios y natalidad se reescribieron no para proteger la vida, sino para garantizar el orden económico. El Estado comenzó a utilizar estadísticas para contar nacimientos y asignar impuestos. Los hijos dejaron de ser espíritus del linaje para convertirse en futuros contribuyentes. La economía ya no giraba alrededor de la familia giraba alrededor de la economía. Y mientras las chimeneas iluminaban el cielo gris de las nuevas ciudades, algo mucho más oscuro ascendía desde el fondo del alma humana: el sentimiento de vacío. Por primera vez, el hombre sintió que trabajaba para una máquina invisible, que devoraba su tiempo, su energía y su propósito. La conexión entre generaciones se fracturó. Los abuelos ya no contaban historias alrededor del fuego, morían en silencio en habitaciones arrendadas por el sistema. Las madres ya no cuidaban a sus hijos, los dejaban en guarderías públicas creadas por las fábricas, para que la producción no se detuviera. El hogar, sin darse cuenta, perdió su alma. La revolución industrial no destruyó la familia de inmediato, pero la transformó en algo nuevo, una unidad de consumidores. El hogar dejó de ser productor de bienes, para convertirse en comprador de lo que producía la fábrica. Así nació el ciclo de dependencia, trabajar para comprar lo que antes se hacía en casa. Y en esta dependencia comenzó la verdadera esclavitud moderna, la del tiempo, la deuda y la mente, porque cuando el hombre ya no tiene tiempo para su hogar, el hogar deja de existir, y cuando la familia deja de producir vida para producir riqueza, la humanidad deja de existir como civilización, y comienza a convertirse en una masa anónima, obediente, programable. El nuevo mundo ya estaba en marcha, y la destrucción del hogar solo había comenzado. La revolución industrial había convertido a la familia en una simple pieza del engranaje económico, pero aún quedaba una barrera que impedía el control absoluto del individuo. El hogar seguía siendo un refugio emocional, un espacio de identidad, un lugar donde la sangre y la tradición conservaban poder espiritual sobre el ser humano. La fábrica podía gobernar el tiempo del hombre, pero no su alma mientras la familia se mantuviera unida. Fue entonces cuando surgió una nueva fuerza mucho más sutil y devastadora que cualquier máquina: las ideologías modernas. Estas no pretendían conquistar territorios ni riquezas, sino apropiarse del corazón del individuo, convencerlo de que la familia no era su origen natural, sino un obstáculo a superar en la búsqueda de una libertad falsa que lo desarraigaría para siempre. En ese escenario de cambios rápidos y desorientadores, Karl Marx lanzó la idea de que la familia no era un lugar de amor ni de formación espiritual, sino un mecanismo de opresión. Afirmaba que el hogar era una institución burguesa, diseñada para perpetuar la propiedad privada y la desigualdad. Su propuesta era clara: para liberar a la humanidad, había que disolver la familia tradicional y reemplazarla por la crianza colectiva bajo supervisión del Estado. Esta visión no solo atacaba la economía privada, atacaba la intimidad del hogar, la figura del padre como líder moral y el papel de la madre como protectora de la vida. Marx no estaba simplemente analizando la sociedad, estaba rediseñándola desde su núcleo, imaginando un mundo donde los hijos dejarían de pertenecer a su linaje para convertirse en propiedad del sistema. Esa idea, que en su tiempo parecía una teoría,
se convertiría más adelante en una realidad política en múltiples revoluciones del siglo XX. Mientras tanto, el liberalismo radical avanzaba con un discurso diferente, pero con efectos similares. Bajo el pretexto de la libertad individual, comenzaron a surgir voces que proclamaban que toda obligación impuesta por el hogar limitaba la realización personal, el matrimonio, el compromiso, el deber, el sacrificio por los hijos o por los padres ancianos, fueron reinterpretados como cadenas emocionales que el individuo debía romper si quería alcanzar su máximo potencial. La familia dejó de ser vista como un destino natural para convertirse en una elección opcional, casi un accesorio que se adoptaba solo si coincidía con los deseos personales. La exaltación del yo por encima del nosotros convirtió la identidad familiar en una carga psicológica y el hogar en un espacio transitorio sin valor trascendente. Paralelamente, emergió un movimiento que cambiaría para siempre la interioridad del hogar: el feminismo temprano. Lo que inició como una lucha legítima por condiciones humanas de trabajo, pronto fue absorbido por discursos ideológicos que no buscaban la elevación de la mujer, sino la ruptura del hogar. Se promovió la idea de que la maternidad era una forma de opresión, que el esposo era un símbolo de dominación, que la familia era la fábrica de desigualdades. Poco a poco se cultivó la percepción de que para lograr la verdadera libertad femenina, era necesario abandonar el hogar y concebir al Estado o al mercado como los nuevos proveedores de identidad, propósito y protección. Bajo la bandera de la igualdad, se sembró la división entre padre y madre, entre hombre y mujer, no como compañeros de destino, sino como enemigos dentro del mismo techo. El resultado de estas fuerzas convergentes fue la transformación del individuo en una entidad aislada, desvinculada de su linaje, desconectada de su herencia espiritual y emocional. Por primera vez en la historia, el ser humano comenzó a verse a sí mismo, no como parte de una familia, sino como un individuo flotante, sin raíces, sin memoria ancestral, sin deberes hacia el pasado ni responsabilidades con el futuro. Esa figura, el individuo desarraigado, se convirtió en el ciudadano ideal del nuevo orden mundial, alguien que puede ser moldeado por las ideologías de turno, manipulado por el Estado, explotado por el mercado y seducido por la cultura del entretenimiento. Este fue el momento en que la idiocracia moderna comenzó a tomar forma, porque la idiocracia no surge cuando las personas son ignorantes, sino cuando son separadas de la fuente que les otorgaba sabiduría a la familia. Al romperse la conexión con el hogar, el ser humano dejó de recibir la educación emocional, moral y espiritual transmitida por generaciones. Comenzó a aprender no de sus padres, sino de propagandas ideológicas, de discursos políticos y de libros que proclamaban la muerte de la tradición. La familia ya no era el centro de la vida, era el enemigo a vencer, y al perder al hogar, el individuo perdió su brújula interior. Así inició la gran caída hacia la sociedad idiocrática, una sociedad donde el individuo, aislado y debilitado, comenzará a ser entrenado para consumir sin pensar, obedecer sin cuestionar, y vivir sin pertenecer a nada real. Lo que venía después ya no sería simplemente un cambio ideológico, sino una revolución cultural que convertiría al hogar en una pantalla, a los padres en espectadores, a los hijos en productos de la industria del entretenimiento. La era del pensamiento estaba muriendo, la era de la distracción estaba por nacer. El mundo ya había sido preparado ideológicamente para desconfiar de la familia. Las fábricas la habían vaciado de tiempo, las ideologías la habían vaciado de significado. Faltaba un último golpe, el más sutil y peligroso de todos: vaciarla de su mente. Y fue entonces cuando, en medio del siglo XX, se levantó un nuevo altar de adoración global: la pantalla. Lo que comenzó como entretenimiento se convirtió en doctrina, lo que parecía ocio se transformó en ingeniería emocional. El teatro griego y el Coliseo romano habían regresado, pero ya no requerían un coliseo físico. Ahora estaban dentro del hogar, en cada sala, frente a cada niño, educando silenciosamente una nueva humanidad moldeada por imágenes y sonidos que repetían, una y otra vez, el mismo mensaje: la familia no es el centro de tu vida. El placer, la fama y la validación del público sí lo son. Hollywood no fue simplemente una industria de películas, fue el laboratorio cultural más sofisticado de la historia. Desde sus primeros años, entendió que quien controla los relatos, controla el imaginario colectivo. Los héroes ya no eran padres protectores, madres sabias o familias unidas, eran individuos rebeldes, que huían del hogar para encontrarse a sí mismos. Las historias comenzaron a glorificar al que rompe con su linaje, al que desafía a su padre,
al que rechaza las tradiciones. La narrativa ancestral del sacrificio familiar fue reemplazada por la narrativa moderna de la búsqueda egoísta de identidad. Millones de espectadores comenzaron a sentir que lo ordinario, el hogar, era aburrido, y que la verdadera vida estaba allá afuera, en el escenario del mundo. Con la televisión, el proceso se aceleró de forma brutal. Las familias se reunían a cenar, pero ya no para hablar, lo hacían para mirar una pantalla que hablaba por ellos. El diálogo familiar fue sustituido por risas enlatadas, slogans publicitarios y fantasías diseñadas para generar deseo constante. Los padres dejaron de ser narradores de historias. Las pantallas se convirtieron en nuevas maestras predicadoras y guías emocionales. La televisión no solo entró en el hogar, se apoderó de él. El lugar donde antes se encendía el fuego ancestral, ahora se encendía la pantalla. La familia dejó de construir recuerdos propios y comenzó a consumir recuerdos prefabricados por la industria del entretenimiento. Y mientras el espectador creía que estaba eligiendo qué ver, era en realidad elegido por el contenido que moldeaba su mente. La publicidad transformó el hogar en consumidor. Las novelas y sitcoms redefinieron lo que era normal y lo que era ridículo. Las caricaturas enseñaban a los niños que los padres son inútiles, torpes o autoritarios. Las películas románticas sembraban el desprecio por el matrimonio estable y glorificaban la búsqueda infinita de placer emocional. La cultura pop convirtió a la familia tradicional en un chiste, en un estereotipo anticuado. Todo lo que durante milenios había sido considerado sagrado fue ridiculizado ante millones de ojos hipnotizados. Pero el golpe final llegó cuando Hollywood dejó de contar historias para empezar a programar identidades. Las películas y series comenzaron a promover abiertamente la idea de que la verdadera familia no es la de sangre, sino la que uno escoge emocionalmente. Un grupo de amigos reemplazó a los padres. Las redes sociales reemplazaron a los hermanos. Los algoritmos reemplazaron a la sabiduría de los abuelos. El sistema encontró la fórmula perfecta: desintegrar la familia no por la fuerza, sino por seducción. No destruyéndola con leyes, sino disfrazando su destrucción como entretenimiento. Fue en este momento cuando la idiocracia se apoderó del corazón del mundo. La idiocracia no era simplemente la glorificación de la ignorancia, sino la sumisión voluntaria de la inteligencia humana a la comodidad del entretenimiento. Las personas dejaron de pensar en su propósito, en su linaje, en sus hijos, para pensar en la próxima serie, el próximo estreno, el próximo episodio. La familia ya no era un proyecto espiritual, sino un público reunido frente a una pantalla que dictaba cómo sentir, cómo pensar, cómo amar y cómo vivir. La pantalla se convirtió en el nuevo patriarca, el algoritmo, en la nueva madre, el entretenimiento, en la nueva religión, y los hogares, una vez llenos de conversaciones, ahora solo reflejaban los destellos fríos de una luz azul que había robado su alma. A partir de este punto, el hogar dejó de educar, solo consumía, y cuando una familia deja de transmitir sabiduría, y solo consume imágenes, deja de ser familia, y se convierte en audiencia, una audiencia dócil, obediente, emocionalmente manipulable, lista para la fase final de la idiocracia, la sustitución total de la realidad por un espectáculo permanente, donde el pensamiento muere, y solo la distracción domina. Cuando el individuo ya había sido seducido por el entretenimiento y atrapado por la ilusión del placer infinito, surgió el siguiente movimiento estratégico del sistema: apropiarse del futuro. Y el futuro no está en el Estado, ni en las fábricas, ni en los mercados. El futuro está en el niño. Durante milenios, el hogar había sido el espacio donde se formaba el carácter, donde el padre transmitía disciplina y visión, donde la madre sembraba amor y moral. Pero en el siglo XIX y XXI surgió una nueva doctrina que alteraría por completo el destino de la humanidad: la educación obligatoria administrada por el Estado, no como un servicio, sino como un mecanismo de control psicológico colectivo. Lo que se presentó como progreso para alfabetizar a las masas fue en realidad la más sigilosa forma de separación emocional entre padres e hijos. El niño dejó de aprender en el regazo de su madre, en la sabiduría de su familia, y comenzó a ser moldeado por instituciones que no lo conocían ni lo amaban, pero que tenían un interés profundo en dirigir su mente. Se le enseñó no a pensar, sino a obedecer, no a imaginar, sino a repetir, no a descubrir su identidad familiar, sino a adoptar la identidad que el sistema consideraba útil para la productividad y la estabilidad social. Las escuelas no nacieron para liberar a los niños,
sino para formatearlos como piezas intercambiables de la máquina industrial. La campana escolar imitaba la sirena de la fábrica. El horario escolar preparaba al niño para el horario laboral. El niño dejó de ser hijo para convertirse en ciudadano administrado. El papel del padre fue debilitado aún más. Antes, la sabiduría del hogar era fuente de autoridad. Ahora, el padre se convirtió en un mero espectador del proceso educativo de sus hijos, mientras los libros, los sistemas y los expertos decidían lo que debían pensar, sentir y creer. Las madres, que habían sido el centro emocional del hogar, fueron convencidas de que criar no era una labor digna, sino un atraso, y así, los padres entregaron a sus hijos al Estado, creyendo que les estaban dando oportunidades, sin ver que estaban permitiendo que una nueva moral, una nueva visión del mundo, comenzara a reemplazar la conciencia ancestral de su linaje. Fue en esas aulas donde comenzó la muerte de la historia familiar. Allí se enseñó que las tradiciones eran supersticiones, que la autoridad del hogar era opresión, que el pasado debía olvidarse para construir un nuevo futuro. Los héroes ya no eran los antepasados, sino los revolucionarios. Los valores ya no provenían del hogar, sino de los programas educativos nacionales. La escuela se convirtió en una fábrica de ideologías, donde el niño aprendía a cuestionar a sus padres, mientras obedecía ciegamente al sistema. La obediencia al Estado reemplazó el respeto por la sangre, y así, el hogar se convirtió en una extensión del programa escolar, no al revés. Esta transformación no fue accidental. Los arquitectos del mundo moderno sabían que, para destruir la familia tradicional, no era suficiente atacar a los adultos, había que capturar a los hijos, convertirlos en agentes del nuevo orden, separarlos emocionalmente del hogar, haciéndoles creer que la familia es un vestigio del pasado, mientras la escuela es el verdadero camino hacia el futuro. Y lo más inquietante es que lo lograron no con violencia, sino con promesas de progreso, éxito y modernidad. Los padres, agotados por el trabajo y desconectados emocionalmente, entregaron a sus hijos al sistema sin oponer resistencia. Así, el niño dejó de mirar a su hogar como el centro de su identidad, y comenzó a mirar al Estado, a los medios, a la cultura globalizada. Fue reconfigurado para admirar ídolos lejanos, no a su padre, para desear pertenecer al mundo exterior, no a su linaje, para buscar validación en la conformidad institucional, no en el amor familiar. La educación dejó de ser iluminación interior, para convertirse en programación exterior. Este es el punto exacto, donde la idiocracia comenzó a consolidarse como sistema total, porque un pueblo desconectado de su hogar, educado por el Estado, y entretenido por las pantallas, puede ser llevado a cualquier lugar sin resistencia. Cuando los niños dejan de ser hijos, y se convierten en recursos del sistema, la civilización entra en su fase final, la del hombre administrado, programado, obediente, y profundamente vacío. Lo que vendría después sería aún peor, el reemplazo de la educación estructurada por la economía de la atención digital, donde ni siquiera haría falta la escuela física, bastaría una pantalla para controlar a miles de millones de mentes. El hogar ya no existía como realidad viva, solo quedaban cuerpos reunidos bajo un mismo techo, desconectados entre sí, mientras se conectaban con una máquina. La humanidad entró al siglo XXI, creyendo que había alcanzado la cima del progreso, tecnología en cada bolsillo, información ilimitada a un clic, conexión inmediata con cualquier parte del planeta, pero, lo que parecía un triunfo absoluto de la inteligencia humana, fue en realidad el golpe final que selló el destino de la familia tradicional, y dio nacimiento a la idiocracia global, porque el hombre moderno no es más libre por estar conectado a una red, es más dependiente que nunca, y lo más terrible es que ya no está conectado a su hogar, a su linaje, ni a su historia, sino a una máquina que lo observa, lo calcula, y lo manipula sin que él se dé cuenta. La pantalla ya no es un aparato, es un organismo vivo, un cerebro artificial que se alimenta de la atención humana. Cada vez que un individuo desliza su dedo en el teléfono, no está eligiendo libremente qué ver, está siendo dirigido por un algoritmo que conoce sus deseos más profundos, sus miedos, sus inseguridades. La inteligencia artificial no se limita a ofrecer contenido, diseña emociones, no muestra lo que el usuario busca, sino lo que lo mantendrá atrapado. Así, la mente humana dejó de ser autónoma, se volvió reactiva, impulsiva, adicta a la dopamina. Este no fue un accidente, fue una transición cuidadosamente dirigida desde los laboratorios psicológicos de Silicon Valley, donde ejecutivos y neurocientíficos estudiaron el cerebro humano, para diseñar estímulos digitales que lo esclavizaran invisiblemente. Las redes sociales
se presentaron como puentes para conectar a las personas, pero en realidad fueron cuchillos que separaron a las familias. Antes, los padres enseñaban valores, ahora los influencers enseñan comportamientos. Antes, la madre era el centro emocional del hogar, ahora lo es una plataforma digital que dicta cómo debe vestir, pensar y sentir. Los hijos ya no buscan aprobación en su sangre, sino en reacciones digitales, corazones artificiales fabricados por sistemas que no aman, pero que manipulan. La familia, que por miles de años se reunía para hablar, compartir, debatir y construir memoria, hoy se reúne en silencio, cada uno atrapado en su propio mundo digital, con la mente secuestrada por estímulos visuales infinitos. Es aquí donde nace, oficialmente, la idiocracia, no como una simple sociedad de ignorantes, sino como una sociedad de mentes fragmentadas, individuos que creen estar informados, porque reciben datos, pero que ya no pueden pensar porque viven en constante distracción, personas que ya no construyen ideas, solo reaccionan a estímulos. El hogar dejó de ser un lugar de conversación para convertirse en un lugar de espectadores adictos, y la familia dejó de educar para convertirse en un grupo de consumidores digitales, reunidos no alrededor del fuego ancestral, sino alrededor del Wi-Fi. Este nuevo modelo digital no ataca frontalmente a la familia, la hace innecesaria. El Estado ya no necesita imponer leyes para separar a padres e hijos, les coloca pantallas en las manos y los separa emocionalmente. Las empresas ya no necesitan convencer al individuo de que abandone su hogar, simplemente le ofrecen un universo digital más estimulante que la realidad. El sistema ya no requiere destruir al padre, lo ridiculiza en memes, lo vuelve irrelevante en series, y lo reemplaza por figuras virtuales de autoridad digital. La idiocracia no busca eliminar la inteligencia humana, busca distraerla hasta apagarla. El algoritmo es el nuevo patriarca, la dopamina, el nuevo alimento emocional, el entretenimiento, la nueva religión. Los hogares ya no educan, las pantallas educan, los padres ya no son modelos, los influencers lo son, y los hijos ya no sueñan con construir familias, sueñan con construir seguidores. Así se completa el ciclo. La familia, que alguna vez fue el núcleo de toda civilización, ha sido reemplazada por un teatro de ilusiones digitales. La humanidad ya no se reúne para transmitir sabiduría, sino para consumir entretenimiento sin fin. En esta nueva realidad, la idiocracia no se presenta como tiranía, sino como diversión. El hombre ya no es prisionero por obligación, sino por deseo. La cadena no es de hierro, sino de dopamina. La esclavitud no es física, es mental, y lo más aterrador es que las personas creen que son libres, porque pueden deslizar la pantalla hacia arriba. El hogar ha sido conquistado no por bombas ni decretos, sino por notificaciones, y el ser humano, que alguna vez gobernó su propio destino con la fuerza de su linaje, hoy vive gobernado por un algoritmo que decide qué ve, qué piensa, qué siente, y finalmente, en qué se convertirá. Esta es la era donde la idiocracia se hace ley, cultura y normalidad, y si este proceso no se detiene, lo que viene después no será simplemente la destrucción de la familia, sino la desaparición de la humanidad tal como la conocemos. Cuando la mente humana ya estaba atrapada por el entretenimiento digital y el individuo había sido transformado en un consumidor de estímulos, el sistema activó la fase más radical y definitiva de su agenda: reescribir la identidad misma del ser humano. Ya no se trataba solo de controlar su tiempo, sus deseos o su atención. Ahora se trataba de convertir su propia naturaleza en un terreno maleable, programable, sujeto a las necesidades del poder. La familia había sido debilitada emocionalmente, la educación había sido capturada por el Estado, y la mente había sido colonizada por las pantallas. Solo quedaba conquistar el último refugio de la libertad humana: el cuerpo, el género, la identidad, la biología, la esencia misma de lo que significa ser hombre, ser mujer, ser hijo, ser parte de una continuidad ancestral. El nuevo discurso apareció disfrazado de liberación y diversidad. Se proclamó que el ser humano no está determinado por su biología ni por su linaje, sino por su percepción individual. La naturaleza, que durante milenios había sido el fundamento de la realidad, fue declarada una construcción opresiva. La familia, que se basaba en la complementariedad entre hombre y mujer para formar la vida, fue presentada como un modelo obsoleto. Y así comenzó la era donde la verdad ya no debía buscarse, sino inventarse. Ya no existía una realidad objetiva, sino millones de microrealidades individuales, que podían cambiar de forma ilimitada, según el estado emocional del momento. En este mundo,
El hogar dejó de tener sentido como institución natural. Si el hombre ya no es hombre, si la mujer ya no es mujer, si los hijos ya no tienen un origen estable, entonces la familia se convierte en una construcción arbitraria, que puede ser reemplazada, disuelta o reconfigurada por la ideología dominante. El lenguaje, herramienta ancestral de significado, fue modificado para destruir la continuidad del pensamiento. Palabras milenarias que daban forma al alma humana comenzaron a desaparecer, reemplazadas por conceptos diseñados para borrar la memoria del linaje. Donde antes había madre y padre, ahora había progenitor 1 y progenitor 2. Donde antes había hijo, ahora había sujeto infantil. El lenguaje dejó de describir la realidad para crearla artificialmente. Esta fase no fue espontánea ni inocente, fue producto de una estrategia precisa: romper la conexión del ser humano con su biología, para romper su conexión con la familia, romper su conexión con la familia, para romper su conexión con la historia, romper su conexión con la historia, para romper su conexión con la verdad. La idiocracia no solo necesita individuos distraídos, necesita individuos confundidos, sin identidad fija, incapaces de defender lo que son, porque ni siquiera saben quiénes son. Y mientras esta revolución se expandía, los poderes digitales comenzaron a codificar la identidad humana en datos. Lo que antes era carne, espíritu, sangre y experiencia, ahora se convirtió en un perfil digital administrado por plataformas tecnológicas. El individuo dejó de ser una persona para convertirse en un conjunto de etiquetas, comportamientos y preferencias manipulables. El sistema ya no necesita imponer cadenas visibles, le basta con programar algoritmos que premian ciertas identidades y castigan otras para dirigir la evolución del comportamiento humano, sin necesidad de fuerza. Quien se alinea con la narrativa digital obtiene visibilidad, validación, recompensas emocionales. Quien no se somete queda excluido, silenciado o ridiculizado. El control total se ejerce no desde el miedo explícito, sino desde el deseo de pertenecer. Así, el ser humano entró en una etapa donde ya no sabía quién era, por qué había nacido, ni cuál era su propósito. Y cuando el individuo pierde su identidad, pierde su voluntad, en ese estado, la familia se vuelve irrelevante, el pasado se vuelve ruido, y el futuro deja de ser un legado, para convertirse en un proyecto del sistema. La idiocracia celebró este momento, no como una victoria militar, sino como un acontecimiento cultural glorioso. La humanidad creyó haber conquistado su libertad, sin comprender que lo que realmente había perdido era su naturaleza. El mundo entró oficialmente en una zona peligrosa, la zona donde el ser humano ya no puede distinguir entre lo que es real y lo que es programado. Una humanidad sin raíces, sin identidad, sin linaje, es una humanidad lista para suplantar la realidad natural por una realidad artificial. Y cuando esto ocurre, la familia tradicional no solo desaparece como institución, desaparece como concepto. Este no es el fin de la historia. Es el preludio de algo aún más profundo que está por venir. Una nueva humanidad, diseñada desde laboratorios ideológicos y tecnológicos, desconectada de su naturaleza, completamente dependiente del sistema, y orgullosa de su esclavitud ideológica, cultural y emocional. El sistema ha logrado desarraigar al individuo de su familia, reemplazar sus valores ancestrales por estímulos digitales, y confundir su identidad, hasta volverlo maleable. Pero aún quedaba un último límite por quebrar, el límite del cuerpo y de la esencia biológica del ser humano. La idiocracia ya no se conforma con gobernar lo que las personas piensan o desean, ahora busca gobernar lo que son. Este momento crucial tiene un nombre: transhumanismo, una ideología que promete evolución, inmortalidad y superinteligencia, pero que en su núcleo oculta el proyecto más oscuro jamás concebido: la sustitución del hogar humano por el hogar digital, y la anulación definitiva de la familia como fuente de vida. El transhumanismo no surge como una corriente marginal, sino como la culminación lógica de un proceso de deshumanización. Si la identidad es fluida, si el cuerpo es obsoleto, si el dolor emocional es intolerable, y la muerte es inaceptable, entonces la solución aparente es trascender lo biológico y fundirse con la máquina. La misma tecnología que capturó la atención del individuo ahora se presenta como su salvadora final. Se ofrecen microchips para mejorar la memoria, implantes neuronales para ampliar la percepción, ediciones genéticas para evitar defectos, úteros artificiales para sustituir la maternidad, y avatares digitales para perpetuar la conciencia más allá de la muerte. Cada una de estas innovaciones, promocionadas como avances civilizatorios,
representa en realidad un golpe directo al núcleo de la familia humana. Porque cuando la vida ya no nace de un hombre y una mujer, sino de un laboratorio, la familia deja de tener sentido. Cuando los niños son seleccionados genéticamente, no heredarán los rasgos de sus ancestros, sino los rasgos programados por el sistema. Cuando la reproducción se convierte en un servicio tecnológico, la maternidad ya no será un acto de amor y sacrificio, sino un trámite realizado por corporaciones. Cuando los cuerpos se conviertan en hardware actualizable, ya no habrá linaje, ni legado, ni identidad que venga de la sangre. Habrá solamente códigos, licencias, derechos de uso sobre la propia existencia. La familia deja de ser creadora de vida y se convierte en obsoleta. La máquina, por primera vez en la historia, reemplaza a la madre. Mientras tanto, el individuo es seducido con la promesa de inmortalidad digital. Podrás subir tu mente a un servidor, podrás conversar con tus seres queridos después de morir, pero, en realidad, lo que está ocurriendo es el reemplazo de la espiritualidad por una simulación. La muerte, que alguna vez fue el recordatorio más poderoso del propósito humano, se convierte en un producto más dentro del catálogo del sistema. El alma deja de ser misterio para convertirse en dato. El hogar deja de ser un lugar de trascendencia para convertirse en un espacio irrelevante en un mundo donde la vida ya no tiene raíz. En este nuevo orden, el cuerpo humano es visto como una limitación, la emoción como un fallo del sistema, el amor como una programación defectuosa. El objetivo ya no es convivir en familia, sino conectarse con una red que promete una felicidad artificial constante, eliminando toda incomodidad, todo conflicto, todo sacrificio. Pero en ese proceso, también elimina lo que nos hace humanos, porque la humanidad no se construye con comodidad, sino con vínculo, identidad, dolor, esfuerzo y entrega entre generaciones. Este es el punto exacto donde la idiocracia alcanza su máxima expresión, cuando el ser humano entrega voluntariamente su humanidad, a cambio de entretenimiento infinito, placer programado, y la ilusión de una eternidad sin linaje, cuando ya no hay necesidad de familia, porque la máquina prometió ser madre, padre e hijo a la vez, cuando el hogar humano es definitivamente absorbido por el hogar digital, y así, el ciclo iniciado hace miles de años, se completa. La primera civilización construyó templos alrededor del hogar, la última civilización construye servidores alrededor del individuo. La familia, que alguna vez fue el centro de la vida, ha sido reemplazada por una interfaz. Ya no se conversa alrededor del fuego ancestral, sino frente a pantallas que imitan emociones. La humanidad, desconectada de su esencia, se aproxima al punto de su desaparición espiritual. Lo que vendrá a continuación no será simplemente un mundo digitalizado, será una nueva forma de existencia, donde la familia ya no es necesaria, el cuerpo ya no es sagrado, y la identidad ya no pertenece al ser humano, sino al sistema que lo contiene. La humanidad, tras haber entregado su mente al algoritmo, su identidad a la ideología, y su cuerpo a la máquina, ahora enfrenta la consecuencia más devastadora de este proceso, el vacío existencial. Ya no se trata de una crisis individual, sino de una epidemia global de almas desconectadas, seres humanos que ya no encuentran razones para vivir, para esforzarse, para amar, ni para traer hijos al mundo. Cuando la familia desaparece como brújula espiritual, el ser humano pierde su sentido trascendente, ya no se siente parte de un linaje, ya no se siente responsable de un futuro, ya no se experimenta a sí mismo como portador de una misión, se convierte en un fragmento aislado, flotando en un océano digital de distracciones, incapaz de encontrar tierra firme en la cual cimentar su existencia. La idiocracia no se manifiesta solamente en la superficialidad cultural o en la obsesión por el entretenimiento. Su forma más oscura se revela en los niveles récord de depresión, ansiedad, suicidio, adicción y apatía que recorren el planeta como una nube tóxica. Nunca antes, el ser humano había tenido tanto acceso a confort, tecnología y entretenimiento, y sin embargo nunca se había sentido tan vacío. Las estadísticas de natalidad caen en todos los continentes desarrollados. Las nuevas generaciones ya no sueñan con formar familias, ni siquiera con enamorarse. Sueñan con dejar de sentir dolor emocional. El amor ha sido reemplazado por conexiones instantáneas, el compromiso por la gratificación inmediata, y el sueño de construir un hogar ha sido sustituido por el deseo de escapar del sufrimiento. Todo esto no surge como una consecuencia accidental, sino como el resultado predecible de un proyecto que comenzó siglos atrás: separar al individuo de su familia, para separarlo de su propósito, porque el propósito no nace de uno mismo, nace del vínculo con el otro.
especialmente con aquellos que amamos y estamos dispuestos a proteger. La familia daba al ser humano una razón para vivir más allá del ego, una dirección que no podía ser provista por el consumo o la fama. Hoy, ese propósito ha sido sustituido por la búsqueda desesperada de placer químico y validación digital, pero el placer sin amor se convierte en hastío, y la validación sin identidad se transforma en desesperación. El sistema detectó esta fragilidad emocional y la convirtió en su mayor fuente de poder. Cuanto más roto está el individuo, más necesita sedación digital, entretenimiento constante, psicofármacos, dopamina artificial. Las grandes corporaciones no venden productos, venden escape, venden anestesia, y ese escape perpetuo no libera al individuo, lo esclaviza psicológicamente, porque quien no soporta estar a solas con su conciencia, busca refugio en cualquier estímulo externo, y quien vive buscando estímulos externos, no puede construir familia, ni mantener vínculos reales, ni sostener un propósito a largo plazo. El colapso de la salud mental global no es solamente una crisis médica, es el resultado del desmantelamiento de la familia, como fuente de contención emocional y espiritual. Durante milenios, el hogar fue el lugar donde el ser humano aprendía a enfrentar la vida, a resistir la adversidad, a construir resiliencia emocional. Hoy, ese hogar ha sido reemplazado por pantallas, que ofrecen alivio instantáneo, pero no sentido. La idiocracia triunfa cuando el individuo, incapacitado para encontrar significado por sí mismo, se entrega voluntariamente a aquello que lo adormece, aunque lo destruya lentamente. El descenso continúa. Una humanidad sin familias es una humanidad que ya no desea reproducirse, y una humanidad que ya no desea reproducirse es una humanidad en proceso de autodestrucción. Ya no se trata de ser controlados, se trata de ser reemplazados, porque mientras el ser humano se hunde en el nihilismo, el sistema está construyendo su sustituto: inteligencias artificiales, cuerpos sintéticos, clones digitales, máquinas que no sienten dolor, ni depresión, ni vacío. El objetivo no es sanar a la humanidad, es superarla, convertirla en una etapa obsoleta de la evolución. Este es el momento más oscuro de la historia humana, el instante en que millones de personas, rodeadas de tecnología y estímulos, se miran al espejo y no encuentran un motivo para existir. La idiocracia no les arrebató el pensamiento, les arrebató el alma, y sin alma, la familia deja de ser necesaria, el futuro deja de tener valor, y la vida se vuelve un acto repetitivo de consumo y distracción, hasta que desaparece en silencio. La crisis de la natalidad ya no es un fenómeno demográfico, es el reflejo de una civilización que ha perdido el instinto de perpetuarse. El ser humano, desconectado de su familia, atrapado en el vacío emocional y seducido por el placer instantáneo, ya no siente el llamado natural a traer hijos al mundo. Donde antes, el nacimiento de un niño era un acto de trascendencia y continuidad del alma familiar, ahora se percibe como una carga económica, una amenaza a la libertad personal, un obstáculo para el estilo de vida digital. Pero el sistema no ha dejado este vacío al azar, lo ha preparado para reemplazar la función más sagrada del hogar, la creación de la vida. Lo que durante milenios perteneció a la madre, al padre, a la sangre y al espíritu, ahora será transferido a la máquina, al laboratorio, a las corporaciones que se erigen como nuevos dioses capaces de fabricar cuerpos sin amor, conciencias sin alma, y existencias sin propósito. Lo que comenzó con fertilización in vitro, ha evolucionado silenciosamente hacia proyectos de úteros artificiales, bebés diseñados genéticamente y bancos de ADN controlados por entidades que no tienen interés en la familia, sino en la producción de seres humanos ajustados a los requerimientos del sistema. La vida ya no nacerá del vínculo entre un hombre y una mujer, sino del código escrito por ingenieros y aprobado por algoritmos. La paternidad será reemplazada por licencias reproductivas. La maternidad se convertirá en un servicio tecnológico. Los hijos dejarán de ser un reflejo del linaje ancestral y se transformarán en productos compatibles con una sociedad que busca eficiencia, control y uniformidad. El marketing ideológico ya ha comenzado a preparar el terreno. Las generaciones jóvenes son condicionadas para creer que tener hijos naturalmente es egoísta, peligroso para el planeta, o moralmente incorrecto. Se les dice que el futuro debe ser digital, que la nueva humanidad no necesita vínculos emocionales, que las relaciones son prescindibles, que el amor es una construcción social, y que la verdadera evolución consiste en liberarse de los límites biológicos. Esto no es una simple tendencia cultural, es la campaña más agresiva y silenciosa
para eliminar la necesidad de la familia humana en la construcción del futuro. Mientras tanto, el sistema avanza con una agenda inquebrantable, captura el ADN, decodifica las emociones, convierte la vida en un proceso administrable. Cada vez que una persona entrega su información genética a una aplicación de salud o genealogía digital, está entregando la clave de su linaje a una base de datos que ya no pertenece a su familia, sino a las corporaciones que controlan el destino de la especie. La reproducción artificial no solo elimina el papel del padre y la madre, elimina la conexión espiritual que vincula a los seres humanos entre sí. El hijo deja de ser un acto de amor y se convierte en un recurso biotecnológico. Una sociedad que ya no ama la vida, que ya no cree en la trascendencia, que ya no se reconoce en sus hijos, es una sociedad lista para entregar la creación de la vida a las máquinas. Y cuando el ser humano deja de ser creador, deja de ser humano, porque la capacidad de entregar vida es el don más sagrado que define su naturaleza espiritual. Suprimirlo es declarar el fin de la humanidad como tal, y el inicio de una nueva era dominada, no por familias, sino por sistemas de gestación controlados por el Estado y las corporaciones. Este es el momento final de la batalla milenaria entre el hogar y el poder externo. La familia fue el último bastión de la libertad, el único lugar donde la vida era generada por amor y no por interés, y ahora, al entregar esa función a la tecnología, la humanidad entra en un terreno oscuro, donde los hijos no serán herederos del alma de sus padres, sino productos del sistema. La idiocracia alcanza su apogeo cuando el hombre renuncia voluntariamente a su rol como guardián de la vida, y acepta convertirse en un simple usuario de la existencia. El hogar ya no es necesario, la maternidad ya no es necesaria, la familia ya no es necesaria. El ciclo de la vida ha sido tomado por la máquina, y cuando la máquina crea, también decide quién merece nacer y quién no. Este es el poder absoluto, controlar el origen del ser humano, y ese poder ya no está en manos de las familias, ni en manos de Dios, está en manos del sistema. La destrucción de la familia no solo destruyó una estructura social, destruyó el corazón humano, porque la familia no era simplemente un modelo de convivencia, era la escuela del amor, del sacrificio, de la entrega, de la identidad emocional. Era el lugar donde el individuo descubría que la vida tenía sentido, no por lo que obtenía, sino por lo que compartía. Al ser despojado de ese hogar espiritual y sometido a una existencia dominada por pantallas, algoritmos y deseos fragmentados, el hombre moderno perdió la capacidad de amar, no por falta de sentimientos, sino por exceso de estímulos. La mente fue programada para buscar gratificación inmediata, y al hacerlo, perdió la paciencia, la profundidad y la constancia necesarias para construir afectos verdaderos. Las redes sociales y la cultura digital transformaron la emoción en mercancía. El amor se volvió un contenido, la tristeza, una publicación, la soledad, una tendencia, la intimidad dejó de ser un acto sagrado y se convirtió en una transacción emocional que duraba lo mismo que una notificación. Millones de personas comenzaron a confundir conexión con comunicación, afecto con atención, intimidad con exposición. La pantalla prometía validación, pero entregaba ansiedad, ofrecía compañía, pero producía aislamiento. En ese mundo de estímulos constantes, el corazón humano comenzó a atrofiarse. La dopamina reemplazó a la ternura, el egoísmo reemplazó al compromiso, la ilusión de libertad emocional terminó convirtiéndose en la prisión de la soledad absoluta. Las tasas de depresión, ansiedad y suicidio se dispararon, especialmente entre los jóvenes, no porque carezcan de oportunidades, sino porque carecen de raíces. El sistema, consciente de este deterioro emocional, lo transformó en negocio. El dolor ya no se cura con apoyo familiar, ni con sentido de propósito, sino con píldoras, terapias superficiales y distracción digital. El sufrimiento se volvió rentable. El individuo ya no busca sanar internamente, sino anestesiarse, y en esa anestesia emocional, pierde la capacidad de establecer vínculos estables. El amor se convierte en consumo, la amistad en conveniencia, la maternidad en carga, y la paternidad en amenaza a la libertad personal. El hogar, que durante milenios amortiguaba el dolor humano, ha sido reemplazado por la industria del entretenimiento y la farmacología, donde antes un hijo lloraba en brazos de su madre, hoy llora frente a una pantalla. Donde antes un padre enseñaba fortaleza, hoy un algoritmo ofrece estímulos para olvidar el vacío. Las emociones ya no se procesan como parte de la experiencia humana, sino como errores del sistema que deben ser corregidos químicamente. Este es el triunfo máximo de la idiocracia. El corazón humano
Antes fuego sagrado. Ahora es un botón más dentro de una aplicación. La emoción, que debería ser un puente de conexión, se ha convertido en una señal de debilidad. El ser humano emocionalmente desconectado no construye familias, no protege la vida, no lucha por el futuro, solo busca sentirse bien por unos segundos más. Y cuando el ser humano vive exclusivamente para evitar el dolor, se convierte en esclavo de quien controle sus emociones. El sistema ya no necesita imponer miedo, basta con ofrecer placer. Ya no necesita destruir físicamente el hogar, basta con ofrecer una alternativa digital que simule compañía. Así, la idiocracia no solo controla qué pensamos, sino cómo sentimos. No permite amar, porque quien ama es fuerte, y no se deja controlar. Prefiere que el individuo desee, porque quien desea es débil, inconstante e insaciable. Al destruir la capacidad de amar, el sistema destruyó la fuente más poderosa de resistencia humana, porque la familia no es simplemente una institución, es el lugar donde el alma encuentra su razón para sobrevivir, y al eliminar esa razón, la humanidad se vuelve dócil, manipulable, fácilmente reemplazable por inteligencias artificiales y estructuras tecnológicas que prometen lo que el corazón desesperado ya no sabe cómo crear por sí mismo. Así, la humanidad entra en su fase más oscura, no por falta de tecnología, sino por falta de amor, no por escasez de información, sino por escasez de significado, no por opresión visible, sino por abandono interior. La idiocracia triunfa, no cuando las personas pierden su mente, sino cuando pierden su corazón. Lo más perturbador de nuestra historia no es que una fuerza externa haya destruido la familia, es que fuimos nosotros quienes la abandonamos. No fue la tecnología, ni una ideología, ni una máquina la que entró a los hogares a romper los lazos familiares, fue el hombre mismo quien, seducido por la comodidad y el ego, comenzó a alejarse del hogar. El verdadero colapso no inició cuando aparecieron las redes sociales, sino cuando dejamos de valorar la conversación en la mesa. No comenzó con los algoritmos, sino cuando decidimos que educar era tarea del Estado, entretener era tarea de una pantalla, y pensar era un acto demasiado incómodo. El sistema no impuso la idiocracia, la aceptamos voluntariamente porque prometía un camino sin esfuerzo, sin responsabilidad y sin dolor emocional. Cada etapa de este viaje histórico nos conduce a esta conclusión inevitable. La destrucción de la familia fue consecuencia de decisiones humanas, sostenidas en el tiempo, cuando el hombre empezó a perseguir placer antes que propósito, renunció a la disciplina del hogar, cuando la mujer empezó a buscar reconocimiento externo antes que honrar su propio poder interior, renunció a su rol sagrado de formadora de conciencia, cuando los padres entregaron la educación de sus hijos a instituciones ajenas al hogar, cedieron la soberanía espiritual de su linaje, cuando los hijos dejaron de escuchar a sus abuelos para escuchar a extraños. La sabiduría ancestral se perdió en el ruido del mundo. La idiocracia no es un régimen impuesto, es un estado mental adoptado. Es el resultado de millones de individuos que dejaron de pensar por sí mismos, que dejaron de leer la historia, que dejaron de reflexionar sobre su existencia. Es la consecuencia de priorizar el entretenimiento antes que el autoconocimiento, de elegir distracciones antes que deberes, de preferir discursos fáciles antes que verdades profundas. La idiocracia se instaló cuando el ser humano decidió que era más cómodo vivir como espectador que como protagonista de su destino. La educación fue el arma más poderosa de esta transformación, no por lo que enseñó, sino por lo que dejó de enseñar. Las escuelas dejaron de formar ciudadanos libres, para formar consumidores obedientes. No enseñaron a construir familias, sino a construir egos. No enseñaron a crear futuro, sino a buscar aprobación. La educación moderna nos entrenó para competir individualmente, no para construir colectivamente. Nos dijo que el éxito es personal, no familiar, que la vida es un proyecto del yo, no del nosotros, que la libertad consiste en romper vínculos, no en honrarlos. Así, el hogar dejó de ser el centro del mundo para convertirse en el lugar al que simplemente se regresa a dormir. El verdadero enemigo no fue el Estado, ni las ideologías, ni las pantallas, fue la indiferencia humana, la rendición voluntaria de nuestra conciencia, frente a la seducción de una vida sin sacrificio, porque quien no se sacrifica por su hogar, termina sacrificando su hogar por su comodidad. Y eso fue exactamente lo que pasó. La familia no cayó en un día, cayó lentamente mientras cada generación elegía un poco más de placer, un poco menos de responsabilidad, un poco más de distracción, un poco menos de verdad. Hoy no habitamos la idiocracia, porque alguien la creó para nosotros, sino porque nosotros la construimos con cada acto de omisión. Cuando callamos frente a la mentira,
cuando toleramos lo destructivo por miedo a incomodar, cuando elegimos entretener nuestras mentes, en lugar de elevar nuestras almas. La idiocracia no es un castigo externo, es el espejo de nuestra propia renuncia interna. Y en medio de este colapso de conciencia, una verdad se eleva con fuerza. La familia fue destruida cuando el ser humano dejó de luchar por ella, no porque fuera vencido, sino porque dejó de defenderla, no porque se la arrebataron, sino porque la entregó a cambio de migajas de placer, atención y validación. Este no es el final inevitable, este es el punto de máxima revelación, porque quien comprende que la destrucción no vino de afuera, sino desde adentro, comprende también que la reconstrucción comienza en el mismo lugar, en el interior de cada individuo, en la decisión de volver al hogar como centro, como origen, como destino. Después de siglos de manipulación ideológica, seducción cultural y abandono voluntario, el ser humano ha llegado al borde del abismo. La idiocracia domina la mente. La confusión reina sobre la identidad y el vacío existencial ha convertido la vida en un acto de mera supervivencia emocional, pero es precisamente en este punto de colapso total donde surge la oportunidad más grande de nuestra historia, el despertar de la conciencia, porque ninguna civilización renace desde la comodidad. Todas las transformaciones verdaderas comienzan desde la crisis, y esta crisis actual no es el final, es una prueba que nos exige recordar quiénes somos, de dónde venimos, y qué debemos proteger antes de que sea demasiado tarde. La humanidad empieza a observar que nada de lo prometido por el sistema ha traído plenitud. La libertad sin responsabilidad ha producido soledad, el placer sin propósito ha generado desesperación, la identidad sin raíces ha creado confusión, y la vida sin familia ha llevado a la extinción espiritual. En esta hora oscura, muchos comienzan a sentir una llamada interior, que no proviene del mundo digital, ni de ideologías, ni de discursos superficiales, proviene de un lugar más profundo, la memoria ancestral del alma humana, que recuerda que el verdadero hogar no se encuentra afuera, sino que se reconstruye desde adentro, en la unión de seres humanos, que eligen amarse, cuidarse y trascender juntos. El regreso a la familia no es un acto de nostalgia ni de tradición, es un acto de supervivencia espiritual. Significa recuperar la verdad, de que el hombre no es un individuo aislado, sino parte de un linaje que le da identidad. Significa reconocer que la mujer no es una pieza del sistema, sino el corazón que da vida y sentido a la existencia. Significa entender que los hijos no son una carga, sino el puente entre el pasado y el futuro, el legado más poderoso que podemos dejar al mundo. Reconstruir la familia no es retroceder, es avanzar hacia la única forma verdadera de libertad, aquella que nace del amor consciente, de la responsabilidad compartida y del compromiso con la vida. Este despertar no será masivo al principio, comenzará en pequeños hogares, en padres que deciden recuperar su rol de guías, en madres que regresan a la sabiduría del corazón, en hijos que abren los ojos y se dan cuenta de que sus abuelos no eran ignorantes, eran libres. Será un movimiento silencioso, pero incontenible, porque cuando el ser humano descubre que el sistema no le dará identidad, comienza a buscarla dentro de su sangre. Cuando descubre que ninguna pantalla puede reemplazar un abrazo real, vuelve al hogar, y cuando comprende que el sentido de la vida no está en el placer, sino en la trascendencia, vuelve a la familia. Este capítulo no habla de regresar al pasado, sino de construir un nuevo futuro consciente, una familia moderna, despierta, capaz de educar con verdad, amar con fortaleza y resistir con sabiduría, una familia que no se deja gobernar por ideologías, sino por principios eternos, la vida, la lealtad, la dignidad, la cooperación, la espiritualidad, una familia que comprende que la verdadera rebeldía no está en desafiar la moral, sino en desafiar la idiocracia con coherencia, inteligencia y amor. Aquí nace el ser humano nuevo, no el individuo que se cree libre, porque hace lo que desea, sino aquel que es libre porque decide lo correcto, aunque cueste esfuerzo. Aquí nace la madre consciente, el padre presente, el hijo con propósito. Aquí se enciende de nuevo el fuego ancestral, que las pantallas intentaron apagar, pero que nunca han podido destruir del todo, porque mientras exista una familia que se ame, el sistema jamás tendrá la última palabra. La reconstrucción ya no depende de gobiernos ni corporaciones, depende de cada uno. El hogar vuelve a ser el centro del mundo, no el centro geográfico, sino el centro espiritual de donde emana la fuerza que puede rehacer civilizaciones. Y cuando suficientes familias despierten, la idiocracia se derrumbará sin necesidad de violencia,
porque su poder se disuelve frente a la verdad vivida. Esa verdad comienza en el hogar. La humanidad ha llegado a un punto en el que ya no puede seguir fingiendo que todo es entretenimiento, progreso o simple evolución social. Estamos frente a una bifurcación histórica, un instante decisivo donde el futuro no está escrito por fuerzas externas, sino por la suma de nuestras decisiones individuales. La idiocracia no ha triunfado porque sea más poderosa que nosotros, sino porque nos hemos vuelto demasiado cómodos, distraídos y temerosos, para defender lo que realmente importa. Pero ahora, mientras los modelos del pasado colapsan y las máscaras del sistema se derrumban, la verdad se revela con claridad innegable. El destino de la humanidad no se definirá por la tecnología, la economía ni la política, sino por nuestra capacidad de reconstruir el alma del mundo a través de la familia. Si la humanidad elige seguir el camino del ego, del placer inmediato, de la desconexión emocional y del abandono de sus raíces, el resultado será inevitable. La familia se extinguirá como concepto, el individuo se fundirá con la máquina y la vida humana perderá su propósito más allá del consumo y la supervivencia. Las futuras generaciones crecerán sin padres ni madres reales, sin linaje ni historia, siendo gestadas por laboratorios y educadas por algoritmos, viviendo en un mundo donde pensar será innecesario y amar será imposible. No habrá guerra, habrá disolución, no habrá tiranía visible, habrá obediencia voluntaria. La humanidad no caerá por un golpe externo, sino que se apagará internamente como una llama que ya no encuentra oxígeno. Ese es el futuro final de la idiocracia, un planeta lleno de seres inteligentes, conectados y vacíos, una civilización digitalmente perfecta, pero espiritualmente muerta. Pero existe otro camino, un camino que no depende de gobiernos ni profecías, sino de una simple, poderosa y silenciosa decisión: volver al origen de la vida humana, la familia como núcleo de existencia, escuela de conciencia y templo del alma. Este camino no se trata de regresar al pasado, sino de recordar la verdad eterna, que nos fue arrebatada, que la fuerza del ser humano no está en lo que posee, sino en lo que protege, no está en lo que consume, sino en lo que ama, no está en su libertad individual desconectada, sino en su capacidad de construir destino, junto a aquellos que llevan su sangre, su historia y su propósito. La regeneración del mundo no comenzará en un parlamento, comenzará en una mesa familiar. No será decretada por una ley, será activada cuando un padre decida escuchar a su hijo, cuando una madre enseñe a amar más allá del ego, cuando los hijos honren la historia de sus ancestros y comprendan que llevan dentro de sí miles de años de sabiduría. Ese gesto, que parece pequeño, es en realidad el acto más revolucionario del siglo XXI, porque reconstruir la familia no es simplemente formar un hogar, es desafiar al sistema que pretendió dominar el alma humana mediante el entretenimiento, el consumismo y la confusión ideológica. Este capítulo no es un final, es la revelación del poder que aún poseemos, el poder de elegir. La idiocracia te dice que no hay esperanza, que la familia está obsoleta, que el futuro será digital o no será. La conciencia te dice lo contrario, el futuro será humano, o no existirá. La idiocracia dice que eres un individuo aislado, reemplazable, consumible. La conciencia dice que eres portador de un linaje sagrado, co-creador del mundo, llamado no a rendirte, sino a despertar. El ser humano está frente a un espejo, no uno digital, sino uno espiritual. En él no se refleja su rostro, sino su destino. Y ese destino no se escribirá con algoritmos ni pantallas, sino con la voluntad de aquellos que decidan reconstruir el hogar, antes de que el hogar desaparezca para siempre. La pregunta, al final, no es qué va a pasar con el mundo. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la vida que te fue entregada? Porque la historia demuestra que una familia fuerte puede levantar imperios, y una humanidad sin familia puede perderlo todo, incluso a sí misma. Ha llegado el momento en que la historia ya no nos habla del pasado, nos habla directamente a nosotros. No somos espectadores de este relato, somos la generación decisiva, la que está viviendo el desenlace de un ciclo milenario. Somos los herederos de una civilización que construyó templos, imperios y universos de conocimiento alrededor de la familia. Y también somos quienes permitieron, poco a poco, que ese hogar fuera debilitado, desacralizado y finalmente olvidado. Pero si algo nos demuestra esta historia, es que el poder de destruir jamás ha sido superior al poder de reconstruir, que la oscuridad solo triunfa cuando la luz se apaga desde adentro, y que la luz que puede salvar al mundo no proviene de gobiernos, ni ideologías, ni avances tecnológicos,
sino del fuego ancestral del hogar, ese fuego que aún vive dentro de cada uno de nosotros, esperando ser encendido nuevamente. Tú no naciste para ser un espectador pasivo en la idiocracia, no fuiste traído a este mundo para deslizar pantallas hasta morir sin dejar huella, naciste portando una historia, una sangre, un linaje que sobrevivió guerras, pestes, imperios y tiranías, porque hubo familias que, aunque el mundo se derrumbaba, resistieron, enseñaron, amaron y protegieron la vida. Hoy, esa misión ancestral recae sobre ti, no es una carga, es tu honor, porque la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en proteger lo que uno ama, y lo que ames ahora definirá si el futuro será una sociedad de máquinas o una civilización de almas despiertas. Este no es el final de la historia humana, es el final de la era de la inconsciencia. A partir de este instante, el mundo no cambiará por grandes discursos ni revoluciones globales, sino por micro-revoluciones silenciosas, que comienzan en cada hogar, cuando un padre decide mirar a los ojos a su hijo y enseñarle la verdad, cuando una madre elige educar con propósito y no con distracción, cuando dos personas deciden formar una familia, no por conveniencia, sino por misión espiritual, cuando un joven comprende que su propósito no está en huir del hogar, sino en construir uno nuevo que sea faro de fortaleza en medio de la tormenta, porque al final, la idiocracia no se derrota con violencia, se derrota con conciencia, no se destruye con odio, se disuelve con amor verdadero, no se enfrenta desde la rabia, sino desde la decisión firme de elevar el nivel de la existencia humana. Y esa elevación comienza en el mismo lugar donde comenzó todo hace miles de años, la familia, la que te formó, la que puedes reconstruir, la que puedes crear. La familia no es una opción más de la vida, es el origen y el destino de la humanidad. Cuando la familia se debilita, el mundo cae, cuando la familia se fortalece, el mundo renace. Este es el momento de elegir. Puedes cerrar este video, seguir con tu vida, y permitir que la idiocracia consuma tu mente y tu linaje, o puedes convertirte en parte de la generación que cambió el rumbo de la historia. El mundo no será salvado por políticos, ni por celebridades, ni por sistemas. Será salvado por familias que despierten, por hombres y mujeres que comprendan que la verdadera resistencia no es ideológica, es espiritual, y comienza en casa. Hoy, el sistema ha jugado su última carta, pero lo que el sistema no comprende es que la familia no es una institución humana, es una fuerza eterna incrustada en el alma. Y esa fuerza está despertando, está renaciendo en cada corazón que comprende esta verdad. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, es porque la historia te eligió para un propósito mayor. La idiocracia nos ha dicho que estamos solos, pero no es cierto, nunca hemos estado solos, siempre hemos tenido un hogar. Tal vez lo olvidamos, tal vez lo abandonamos, pero hoy podemos volver a él, porque mientras exista una familia que se ame, que eduque, que proteja la verdad y que dé vida, la humanidad seguirá siendo invencible.